Vayan activando las cámaras, por favor. Ok, la consigna es la siguiente. La virtud de la grandeza se mide con la vara de la disciplina. ¿Puede repetir la consigna? ¿Sí? Eliana, Daviana, activen las cámaras. Chicos, no voy a estar repitiendo cada vez que activen o desactiven las cámaras, por favor. Muy bien, excelente inicio de semana para todos. Vamos a realizar la oración. En esta oportunidad le corresponde a Mejía. Dios, te damos gracias por todo lo que nos das, la familia, la vida, la salud. Perdona todas nuestras fallas y protégenos de todo mal. Amén. Muchas gracias, Mejía. Excelente. Muy bien. Necesito que, Mejía, bajes un poquito tu cámara, que no te veo. Morales también. Antonella también. Damari no la veo. Muy bien. Hoy vamos a trabajar con el tema de los triángulos. Quiero saber si el año pasado alguien recuerde que haya visto el tema de los triángulos. Solamente si recuerdan haberlos visto. Ok, muy bien. Entonces, necesito que presten atención a lo siguiente. Muy bien. Vamos a hablar de lo que son los triángulos. Ok. Un triángulo, necesito que me presten atención, no copien, solo observen lo que vamos a explicar. Un triángulo, ¿verdad? Es un polígono. Es un polígono que tiene tres lados. ¿Sí? Esos tres lados están determinados por tres segmentos que se denominan lados. Estos que ustedes están viendo acá son los segmentos que forman un triángulo. Es decir, esos segmentos unidos forman un triángulo y se llaman lados. O por tres puntos no alineados llamados vértices. Los vértices es la unión de dos segmentos, ¿verdad que sí? Nosotros podemos decir que el triángulo tiene tres lados y tiene tres vértices. Entonces, ¿cuántos lados tiene un triángulo? Tiene tres, por eso se llama triángulo. ¿Y cuántos lados tiene el triángulo? También tiene tres, es decir, tiene tres lados y tiene tres vértices. Aparte de eso, también tiene tres ángulos internos. Ángulos internos, ¿sí? Entonces, el triángulo está formado por tres lados, tres vértices y tres ángulos, ¿sí o no? Y muy bien, continuamos. Vamos a ver, ok, como ya vimos lo que son los triángulos, ahora vamos a ver los tipos
de triángulos. Cuando hablamos de los tipos de triángulos, lo podemos clasificar según sus lados. Esa es la primera clasificación, según los lados. Entonces, tenemos el primer triángulo y es el equilátero. Es aquel que tiene sus tres lados iguales, es decir, los tres lados tienen la misma medida. Si ustedes observan ese triángulo allí, podemos observar sus tres lados y podemos decir que sus tres lados tienen la misma medida. El lado 3 centímetros, 3 centímetros y 3 centímetros. Cuando un triángulo tenga sus tres lados que midan exactamente lo mismo, entonces estamos presentes o estamos frente a un triángulo equilátero. ¿Ok? Ahora, tenemos el triángulo isósceles. Cuando hablamos del triángulo isósceles, decimos que es aquel que tiene dos lados iguales. De los tres lados de ese triángulo, dos lados van a tener la misma medida. Observen ese triángulo allí. Pueden observar a simple vista que uno de sus lados es más pequeño que el otro, ¿cierto? Entonces decimos que este lado mide 5 centímetros y este lado mide 5 centímetros. Esos dos lados tienen exactamente la misma medida. Eso nos deja que el último lado es diferente. Entonces, observen bien, dos lados iguales tenemos un isósceles. Tres lados iguales tenemos un equilátero. Muy bien. Ahora tenemos el triángulo escaleno. El escaleno es completamente diferente a los otros dos, ya que sus tres lados son desiguales. Cuando hablo de desiguales, quiere decir que los tres lados tienen medidas distintas, medidas diferentes. Si ustedes observan ese triángulo allí, ¿verdad? A simple vista podemos ver que los tres lados no tienen la misma medida. Ese lado mide 3 centímetros. Ese lado mide 5 centímetros. Y este lado mide 4 centímetros. ¿Qué nos quiere decir esto? Que como tiene sus tres lados desiguales, tiene sus tres lados de diferentes medidas, tiene sus tres lados que no miden exactamente lo mismo, el triángulo se llama escaleno. Entonces, volvamos un poquito atrás. El triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales, es decir, sus tres lados tienen la misma medida. El triángulo isósceles tiene dos lados con medidas iguales y un lado diferente. Y el escaleno, sus tres lados son diferentes, es decir, tienen diferentes medidas. Esos son los triángulos según la medida de sus lados. Ahora, según sus ángulos, nosotros podemos clasificar los triángulos de la siguiente forma. El primero se llama acutángulo. Es aquel que tiene sus tres ángulos agudos. Lean bien y presten mucha atención. Acutángulo es aquel que tiene sus tres ángulos agudos. Cuando hablamos de ángulo, estamos hablando de los ángulos internos, ¿verdad? ¿Cuántos ángulos tiene un triángulo? Tiene tres. Observen ese triángulo allí. Eso es un triángulo acutángulo. Podemos observar que el primer ángulo mide 45, el segundo ángulo mide 60 y el tercer ángulo mide 75. ¿Por qué decimos que son ángulos agudos? Porque miden menos de 90 grados. Lo vimos en la clase anterior. Entonces, acutángulo tiene sus tres ángulos agudos.
¿sí? La medida de sus tres ángulos es agudos, es decir, miden menos de 90 grados. Ahora nos vamos con el triángulo rectángulo. El rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, por eso se llama rectángulo, viene de ángulo recto. Es este tipo de triángulo. Tiene un ángulo recto y lo pueden observar allí que mide 90. Si este mide 90, los otros dos, ¿verdad? Tienen distintas medidas. Los otros dos, por lo general, son agudos. ¿De acuerdo? Entonces, el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, un solo ángulo recto. Y tenemos el triángulo obtusángulo. Es aquel que tiene un ángulo obtuso. ¿Qué quiere decir un ángulo obtuso, Ariel? Ariel, ¿qué quiere decir que tiene un ángulo obtuso? Es aquel que tiene uno de los ángulos obtusos. ¿Pero qué es un ángulo obtuso? Un ángulo obtuso es un ángulo que tiene más de 90 grados y menos de 180. Ok, es aquel que mide más de 90 grados, ¿verdad? Observen. Uno de sus ángulos es obtuso porque mide 100, ¿cierto? Cuando mide 100, sus otros dos ángulos son ángulos agudos, ¿verdad que sí? O sea, observen allí. Ese ángulo tiene un ángulo obtuso, no puede tener dos ángulos obtusos. Y ya le voy a explicar por qué. Y tampoco puede tener un ángulo obtuso y un ángulo recto. También les voy a explicar el por qué. Entonces, observen que uno de sus ángulos mide 100 grados. Ya podemos estar presentes frente a un ángulo obtusángulo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, repasemos un poquito. Triángulo acutángulo tiene tres ángulos agudos. El triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. Y el triángulo obtusángulo tiene un ángulo obtuso. Ahora bien, la medida de los tres ángulos de un triángulo siempre es 180. La sumatoria de los tres ángulos de mi triángulo siempre me va a dar 180. Vean acá. Tengo ese triángulo y tengo los lados A, B, C. ¿Cierto? ¿Qué triángulo será ese? ¿Quién me dice? Un triángulo acutángulo. Es un triángulo acutángulo. ¿Por qué? Porque sus tres ángulos miden menos de 90, es decir, son ángulos agudos. Ok, entonces Dylan me dice que es un triángulo acutángulo. Excelente. Sus tres ángulos miden menos de 90. Observen, pero yo les digo a ustedes que la medida de sus tres ángulos siempre es 180. No puede sobrepasar los 180 ni puede medir menos de 180. ¿Por qué? Porque si no, no sería la medida correcta. Si ustedes suman la medida CAB mide 45, la ABC mide 60 y la BCA mide 75. Si yo hago la sumatoria 45 más 75 es 120. 120 más 60 es 180. Entonces, siempre, escuchen, siempre la medida de los ángulos internos de un triángulo, de cualquier triángulo, siempre va a ser 180. Entonces, ese es un triángulo acutángulo, ¿verdad? Veamos este.
tengo las medidas, sus lados A, B, C. ¿Cierto? ¿Por qué sabemos que es rectángulo? Lo van a reconocer a simple vista. Porque dos lados van a estar en forma de L. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, observen. El lado CAB mide 90. Por lo tanto, los otros dos ángulos tienen que ser agudos. El lado ABC mide 45 y el lado BCA también mide 45. Si nosotros sumamos 45 más 45 es 90. Y 90 más 90 es 180. Entonces se cumple en este triángulo rectángulo que la sumatoria de sus tres medidas es 180. Y observen el siguiente triángulo. El lado A, el lado B y el lado C. Uno de sus ángulos mide 120. Como ya yo sé que ese ángulo mide más de 90, yo puedo saber que es un ángulo obtuso. Y como es un ángulo obtuso, entonces el triángulo se llama obtusángulo. Ahora bien, veamos las medidas. El lado ABC mide 35 grados. El lado BCA mide 120 grados. Y el lado CAB mide 25 grados. Lo que me deja a mí es que 120 más 35 es 155. Y 155 más 25 es 180. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto mide los ángulos internos de un triángulo siempre? 180. No hay otras medidas, chicos. No hay otras medidas. Repasando un poquito, según sus lados, o según la medida de sus lados, nosotros podemos decir que se clasifica en tres. El primero es el equilátero. Tiene tres lados iguales. Daviana, deja de cantar y presta atención. El segundo triángulo es isósceles. Tiene dos lados iguales y un lado diferente. Y el tercer lado es escaleno. Sus tres lados son distintos, es decir, miden diferentes. Eso es según la medida de sus lados. Ahora, según las medidas de sus ángulos, tenemos el primero que se llama acutángulo. El acutángulo es el que tiene sus tres ángulos menores a 90, es decir, ángulos agudos. El triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto, es decir, que mide 90. Y el triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso, que mide más de 90, menos de 180, ¿verdad que sí? ¿Cuánto mide o cuál es la medida de los tres ángulos de un triángulo, chicos? ¿Cuánto debe medir? 180 grados. 180 grados, 180 grados. Tienen que estar muy pendientes de las explicaciones porque les voy a hacer preguntas. Un triángulo según sus ángulos, ¿qué tipo de triángulo es? Rectángulo. Rectángulo, muy bien. Ahora, fíjense. Esta escuadra es isósceles porque estos dos lados, ¿verdad?, son iguales y este es desigual. Y es un triángulo rectángulo porque fíjense que aquí este ángulo interno mide 90. Muy bien, si ese triángulo interno mide 90, estos dos ángulos, es decir, este ángulo y este ángulo, la sumatoria de ellos dos tiene que darme 90, obviamente. ¿Por qué? Porque la sumatoria de los tres ángulos siempre es 180. Y como este mide 90,
Entonces veamos cuánto mide este. Este lado mide 45 grados. Y este lado también mide 45. Entonces 45 más 45 es 90. 90 más 90 es 180. Entonces esta escuadra es una escuadra rectangular y es isósceles. ¿De acuerdo? Muy bien, esta es esta. Ahora, observen esa. Esa es la otra escuadra. Esa es la otra escuadra. Vamos a ver si para que la vean completa. Así. Esa es la otra escuadra de mi juego geométrico. Según sus lados, ¿qué tipo de escuadra es esa? Escaleno. 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 ¿Por qué? Porque sus tres lados miden exactamente diferente. ¿De acuerdo? Ahora, esta escuadra, según sus ángulos, ¿qué tipo de escuadra es? Recto. Recto, ¿verdad? Rectángulo. Entonces, esta escuadra también es rectángulo. Este ángulo mide 90. Ahora, vamos a ver cuánto mide este ángulo. Este ángulo mide 60. Si este mide 90 y este mide 60, si yo la sumo me da 150. ¿Cuánto debe medir el ángulo restante? 30. 30. Entonces, presten atención. Esta escuadra también es rectangular, pero este ángulo mide 60 y este ángulo mide 30. 60 más 30, 90. Más 90, 180. ¿Cómo se llama ese símbolo que le estoy colocando allí? Chicos, ¿cómo se llama este símbolo que le acabo de copiar allí?